que les había pasado que les habíamos dicho que era para discutir en clase, con lo cual sé que algunos la subieron, pero no se preocupen por eso, no es una actividad con nota. Pero era más que nada para reflexión. ¿Se acuerdan de qué era? El de la historieta. Tenían que leer una historieta, es un esfuerzo muy, muy importante leer una historieta, ¿sí o no? ¿O prefieren leer un libro de 700 páginas? Había dejado tres preguntitas en el aula virtual. ¿Se acuerdan? ¿Las llegaron a leer o no? En su momento. ¿Sí? Me parece que no. La primera decía, ¿qué factores motivaron a Obelix a producir menires en masa? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de un pueblito galo. Los galos son los franceses de la época del Imperio Romano. En la época que el Imperio Romano había conquistado prácticamente todo el mundo conocido en aquella época. Salvo, esto ya es fantasía de la historieta, ese pequeño pueblito que se resistía al dominio romano porque tenían una poción mágica que les daba una fuerza sobrenatural. Entonces, ahí pasó que un asesor del César, de Julio César, se le ocurrió una manera de intentar conquistarlos a través de el afán de lucro, como lo dijo él en la historieta. Eh, y detectó que había un producto que producía uno de los habitantes del pueblito que se llamaba menires. Qué eran los menires? Una piedra, ¿no? Una especie de piedra medio ovalada, grande. ¿Y qué uso tenía en ese momento, antes de que llegue el romano? O sea, si decía espiritual es porque más o menos sabés de qué se trataba históricamente eso, pero en realidad no tenía ningún uso claro. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre este que había estudiado marketing, evidentemente, o administración? Eh, Le dio un valor simbólico, como que generó una demanda basada en qué, buen día, basada en qué motivador. ¿Por qué razón la gente quería comprar un menir? Por el estatus. Ustedes no sé si se acuerdan, hay una parte de la historieta donde él le hace una presentación al César para explicarle un poquito su estrategia y habla de las razones por las cuales la gente compra cosas. ¿Alguien se acuerda de esa parte de la historieta? ¿Alguien de los que está conectado se acuerda? ¿Por qué razón la gente compra cosas? Y él explica cuál es la motivación por la cual iban a comprar el menir. Lo dice en forma de historieta graciosa, obviamente. Él usa el argumento, una especie de él usa el argumento de lo que pone celosos a los vecinos. La gente compra lo que es útil, lo que necesitan, etcétera, da una serie de razones y una era lo que pone celosos a los vecinos. Entonces dijo, el punto motivacional que vamos a agarrar es este. Y empezó a hacer que la gente quiera tener un menir y el que no tenga un menir se sienta como excluido de una especie de comunidad donde tenían una sensación de pertenencia. Y el tema es, ¿qué pasa ahí que modifica la dinámica de ese pueblito? Que era un pueblito que vivía en paz, con sus cosas, todos amigables, qué sé yo, de golpe, ¿qué me pueden decir? ¿Qué pasó? Pasaron varias cosas. Primero eso, que de haber un solo productor de un producto, al haber demanda, empezó a aparecer competencia. Entonces había muchos produciendo lo mismo. Al haber competencia, empieza también a entrar plata. Y la plata hace que la gente quiera gastarla y quiera mostrar que tiene plata. Entonces se empiezan a mostrar por qué tienen plata, vistiéndose diferente, contratando gente. Antes ellos cazaban su propia comida, de golpe empezaron a contratar cazadores para que cacen por ellos y cocinen por ellos. Bueno, se da toda esa dinámica. ¿Leyeron la historieta o no la leyeron? Dígame con sinceridad, porque algunos veo que están como medio, no sé si están callados porque son tímidos o están perdidos. Bueno,
que las actividades no sean obligatorias no quiere decir que no la tengan que hacer, ¿ok? Em, lo que intenta hacer esta historieta de una manera, obviamente, exagerada y cómica, es mostrar, de alguna manera crítica, hay que decirlo, cómo el consumidor se mueve por cuestiones simbólicas y emocionales que no tienen nada que ver con una necesidad real. Lo que nosotros tenemos que sacar como conclusión, como personas profesionales del marketing, es que eso es en realidad el verdadero motivador de la gente, las emociones. Siempre pasa por las emociones. Volvamos a Maslow. Hay necesidades básicas que tienen que estar satisfechas, sí, para poder vivir. Pero después, una vez que llegamos por la mitad de la pirámide, lo que nos mueve tiene que ver con cuestiones simbólicas y emocionales. Tiene que ver con algo que viene de la antropología, desde nuestro ADN. Desde que éramos hombres de las cavernas, nos movíamos por símbolos, nos movíamos en tribu, movíamos por sensación de pertenencia de grupo, por querer generar aceptación en los grupos. Eso sigue estando dentro de nuestro ADN, nos seguimos moviendo por las mismas razones. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo entendiendo ese comportamiento para saber cómo desde nuestro lugar aprender las motivaciones que necesitamos manejar para hacer mejor nuestro trabajo. Básicamente es eso. ¿Alguien quiere hacer un comentario más sobre eso? Pasamos a lo nuestro. Bueno, nos habíamos quedado acá. Proceso de investigación de mercado. Ese proceso lo separábamos en 5, ¿se acuerdan? Que les dije, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Bueno, que si bien Kotler habla de 4, en realidad él está unificando los últimos 2, que son análisis y presentación. Acá preferimos separarlos porque son 2 tareas diferentes. Analizar los datos es un paso importantísimo porque generalmente son muchos los datos y son un mareo de datos cada vez más. Yo les decía que antes el desafío era conseguir los datos, ahora el desafío es qué hacer con los datos, porque la cantidad de datos que se pueden conseguir es abrumador, pero los datos sin un análisis no son nada, es ruido. Y la presentación de datos es algo separado porque también tiene que ver con el usuario de la información. Presentar los datos significa qué valor agregado le doy yo a ese análisis que hice. Entonces, pasamos rápido por acá. Hablábamos de definir el problema y objetivos. Hablamos de desarrollar el plan de investigación, que tiene que ver con qué información necesito, qué fuente de información. Los, los tipos, en la clase pasada definimos investigación de mercado, por un lado. ¿Alguien se acuerda la definición de investigación de mercado? La que usamos es la de Kotler. Si alguien se acuerda de la definición, Kotler usa 4 palabritas clave en la definición. Diseño, recolección, análisis y presentación, que de alguna forma está englobando todo lo que es el proceso después. Y dice que tiene que ser relevante la información y que tiene que responder a una necesidad específica de una situación de marketing, ¿no? Hablamos también de tipos de investigación de mercado. ¿Se acuerdan? Había una que eran 3, la primera que vimos. Sí, exploratoria, descriptiva y causal. Perfecto. Después hablamos también de cualitativa y cuantitativa, ¿se acuerdan? Que no hace falta mucho más definición porque medio que en la propia palabra está. Y después hablamos de fuentes de información, que es lo que dice acá. Primarias y secundarias. Que a veces por ahí nos confundimos un poquito cuál va primero y cuál va segundo por el propio nombre. Pero la información primaria, ¿cuál era? La que buscamos específicamente para la situación. ¿Verdad? Exactamente. ¿Y la secundaria? Información existente, disponible, generalmente gratuita, pero la diferencia es que la primaria nos da información
específica de la situación y la secundaria probablemente nos dé mucha información que no nos sirva, pero algo podemos llegar a rescatar. Y después hablamos de métodos de recolección y tamaño y tipo de muestra dentro del plan de investigación. Esos dos conceptos los vamos a desarrollar en la clase de hoy. Nos vamos a meter con el tema de la muestra, con lo que es una muestra, cuáles son los métodos de diseño de una muestra y también qué maneras tenemos de salir a recolectar datos. Después venía la recolección de datos, analizar los datos y finalmente la presentación de los resultados. Y ahí quedamos. Hasta ahí, ¿alguna duda sobre lo que vimos? ¿Son conceptos claros? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hablar del diseño de la muestra. ¿Por qué razón primero hablamos de muestra? Vamos a definir la diferencia entre universo, población y muestra. El universo son todas las personas. La población, en el sentido estadístico de la palabra. ¿Qué sería la población? Sería todo el mercado que a mí me interesa. El mercado al que yo quiero llegar, el mercado al que yo quiero vender. Hola. El tema es que el mercado puede ser demasiado amplio. El mercado de los compradores de termos es muy grande, porque son muchas las personas que compran termos. Entonces, si yo quiero hacer una investigación de mercado donde quiero recolectar datos que a mí me permitan tomar decisiones, necesito preguntarle a un grupo más reducido de gente. Es bastante intuitivo lo que le estoy diciendo. No le puedo preguntar a 2 millones de personas, a 5 millones de personas. Tengo que elegir un grupo más reducido. Y de las respuestas que yo consiga de ese grupo reducido, yo debería poder extrapolar esos datos al total de la población. Para que eso suceda, la muestra que yo elijo tiene que representar a la población. Es decir, tengo una población, en este caso de, pónganle 10.000 personas, pero voy a preguntarle solamente a 100. Y que esas 100, las respuestas que me den, sean un reflejo de si yo le hubiese preguntado lo mismo a las 5.000 o a las 10.000 personas. Para que sea así, para que las respuestas sean replicables, la muestra tiene que ser representativa. ¿Y qué significa que sea representativa? Dentro de esas 10.000 personas seguramente hay distintos tipos de personas. Seguramente habrá un porcentaje de mujeres y un porcentaje de hombres. Seguramente habrá un porcentaje de mayores de 40 y otro porcentaje menores de 40. Seguramente habrá un porcentaje de nivel socioeconómico medio alto y otro porcentaje medio bajo. Entonces, lo ideal es que la muestra esté formada por esos mismos porcentajes de personas. Si estoy hablando de una población de 10.000 personas, de las cuales 4.000 son mujeres, y voy a elegir una muestra de 100, ¿cuántas mujeres debería haber en esa muestra de 100? ¡Tan! Es una cuenta muy difícil la que le estoy pidiendo. Bien, 40. ¿Por qué? Porque representa el mismo porcentaje de mujeres de la población en la muestra. Y así con cada variable relevante en el caso particular que estamos hablando. Esa muestra sería una muestra correctamente diseñada y yo podría concluir con cierto nivel de certeza que las respuestas que yo obtenga de esa investigación de mercado sean extrapolables a la población total. Entonces, por eso vamos a hablar primero de muestra, porque el correcto diseño de la muestra me va a permitir que todo mi proceso de investigación de mercado sea correcto. Y por el contrario, si mi muestra está mal diseñada, todo el trabajo que yo haga va a estar mal, va a ser erróneo. ¿Ok? Ustedes van a tener una materia entera de investigación de mercado más adelante. Acá lo vamos a ver, por lo menos las definiciones más importantes. Vamos a definir población primero. Es el conjunto total de las personas, empresas, unidades que comparten características relevantes para el estudio. Sería como mi mercado. Si habláramos de
La cafetería de la UNAM. La conocen, la cafetería, ¿no? ¿Lo conocen al dueño? ¿Es un dueño? ¿Alguien sabe? ¿O es alguien que puso una cafetería? ¿Es una concesión que le dio la universidad? Ni idea, yo no sé tampoco, me pregunto por si alguien sabe. Una concesión, seguramente. Claro, si yo quiero poner una librería acá, seguramente tendré que hacer algún trámite para que me den. Bueno, imaginémonos que se le están cayendo las ventas de café y nos dice a nosotros, che, vos que estudias marketing, averiguamos por qué se me están cayendo las ventas de café. Hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué se les ocurre a ustedes primero? Se me están cayendo las ventas de café. ¿Cómo? Puede ser. Estamos teniendo una hipótesis ahí. Como todo el mundo trae mate, nadie quiere tomar café. ¿Qué otra cosa puede pasar que está cayendo? Si El él dice que clima, sí, el Egise, clima puede ser, profe. Buenas. el clima. O O sea, sea, la estación del año, digamos. suponemos que el café se toma más durante qué estación. Invierno, o otoño. Bien, de golpe empezaron a hacer 40 grados de calor y bajaron las ventas de café. Otra hipótesis. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver, dijeron dos cosas. El precio. El café subió de precio, entonces la gente toma mate que es más barato. ¿Y qué otra cosa? Empezaron a comprar café trucho y a la gente no le gusta. Bien, un montón de hipótesis. Em, Decir que se me cayeron las ventas implica que comparativamente la situación actual versus una situación anterior, el número de ventas en la unidad que se mida las ventas de café es inferior al anterior. Es decir, había una situación donde se vendía una cantidad X y hoy estamos en una situación donde se vende una cantidad X menos Y. Muchas incógnitas también. ¿Qué otra cosa tenemos que preguntarle entonces a este chico o chica? No sé quién es la dueña o el dueño. ¿Qué más tenemos que saber? Se me cayeron las ventas de café. ¿Me falta algo para poder dimensionar de qué me está diciendo? Se me cayeron las ventas de café. Se me cayeron mucho, se me cayeron poco, se me cayeron a pedazos. ¿Cuántos se te cayeron? Primero, ¿no? ¿Cuánto vendías antes y cuánto vendés ahora? ¿Qué situación era antes que se haya cambiado ahora? ¿Hubo algún cambio que haya habido en el macroentorno diferente a lo que era antes? Bueno, por ejemplo, el clima podría ser, el precio podría ser. Ahí ya podemos empezar a acotar un poquito las dudas. Em, ¿Hay alguna competencia cerca también que antes no estaba? Empezar a comparar la situación actual con situación anterior. Pero todo eso, el precio y la calidad del café, puede ser las políticas. Las políticas, Belén, ¿a qué te referís con las políticas? Bueno, eh, la situación económica. Bien, todo eso que estamos diciendo, que es todo correcto lo que ustedes están diciendo, para poder corroborar que sea así, necesito información. Entonces, una manera de conseguir información, arranco por la información secundaria, lo que ya tengo disponible, ¿no? Situación económica, no hace falta hacer una investigación de mercado para saber cuál es la situación económica del país. Agarro cualquier diario y me doy cuenta. El precio del café también, no es algo, es información interna, ¿se acuerdan? Es información que estaba en el sistema de información de Kotler, ese cuadrito que vimos. Estaban los usuarios de la información, que Kotler le llama a los gerentes de marketing, pero hablemos en forma más generalizada. Los usuarios de la información, lo primero que tenían era una necesidad de la información y después pasábamos a una cajita más chica en el medio, que había tres componentes de esa cajita, ¿sí? ¿Se acuerdan ese cuadro? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las tres cajitas adentro de la caja del sistema de información? No, eso que estás diciendo era el comportamiento del consumidor. Hablamos del sistema de información de mercado.
Sistema de información de marketing, perdón. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que lo mostré por lo menos? Era una captura de pantalla del libro de Kotler directamente. Yo no hice nada ahí. Copié y pegué. Era todo el sistema de información de marketing. Dentro de eso había un cuadradito que era información de mercado, pero había muchas cosas antes. Estaba arriba los usuarios de la información. Después arrancaba por las necesidades de la información, la situación que queremos averiguar. Y de ahí pasaba al sistema de información que eran tres componentes. El primero de esos tres era la información interna. Es decir, todo lo que yo ya puedo averiguar por mi cuenta con los datos que yo ya tengo. En este caso, el precio, la calidad del café, todo eso es información interna, no necesito salir a investigar, es toda información que yo tengo adentro. El segundo era inteligencia de mercado, que intentamos definirlo en la clase pasada. Inteligencia de mercado, ¿qué significa eso? Es hacer inteligencia, es tener sistemas que me vayan eh, dando información constante sin que yo tenga que organizar una investigación de mercado específicamente. Es el monitoreo del mercado. A eso le llamamos inteligencia. Y el tercero, sí, era la investigación de mercado. Y todo este proceso de la necesidad de la información, el diseño, la implementación, etcétera, ¿no? Y después pasábamos al análisis y presentación de datos y volvía al inicio, al usuario de la información. Y abajo estaba el macroentorno. Ahora, averiguo toda la información interna, todo lo que me puede dar la inteligencia de mercado, y ahora sí paso a diseñar mi investigación de mercado con todos los datos que me faltan, que tengo que salir a buscar, la información primaria. Entonces necesito salir a preguntarle a los estudiantes por qué están consumiendo menos café, qué pasó. Tengo que preguntarles. Ahora, ¿a quiénes le pregunto? ¿Cuántos estudiantes estudian en el campus? ¿Alguien tiene idea? ¿Vos tenés idea? Yo no tengo la menor idea, pero podemos asumir que deben ser muchos. O sea, ¿a dónde? Pero ¿dónde había inscriptos en todas las, pero de la Facultad de Ciencias Económicas? Acá, además de Ciencias Económicas, ¿qué tenemos? Sí, pero ¿no usa el mismo buffet? Porque si quieren venir a tomar un café, les dicen, no, vos sos exacta, no te vendo. Mm. Está bien, cada uno tiene su café. Bueno, de todos modos, sean 1.500, sean 5.000 o sean 10.000, es una cantidad grande para ir a preguntarles a todos uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Hago una muestra de los estudiantes, que sería la población potencialmente consumidora del café del buffet. Entonces, en este caso, la población serían todos los estudiantes de la UNAM que consumen café en la cafetería, del campus, obviamente, ¿no? Esa es la población. Sería ideal primero saber cuántos son, que es un número difícil de conseguir. ¿Cuántos estudiantes hay en la UNAM? No, porque se puede preguntar, por ejemplo, en secretaría o estadística, creo. Bien, es información secundaria, yo puedo preguntar eso. Ah, está disponible, no tengo que pagar por eso. Alguien lo sabe, lo único que tengo que averiguar es quién, pero lo puedo averiguar. Bueno, ¿sabes cómo se saca ese numerito ahí, no? Debe ser desde la... No, no importa. No, desde acá no se ve. Ah, ¿y será que se ve si yo muevo? No, no. No se ve, ¿no? Sí. Ahí va la experta. A ver. Ah, está. Genial. Ah, tengo que volver a compartir. Mm, Tana. Ahí está, gracias. Bueno,
Entonces, en el ejemplo que estamos hablando, todos los estudiantes de la UNAM que consumen café en la cafetería. Si se define mal la población, ya de entrada que vamos a errar. Acá ni siquiera llegamos a la muestra, ya estamos definiendo mal la población, es decir, lo que nosotros consideramos como nuestro mercado. Por ejemplo, preguntar solo a los estudiantes de una clase. Claro, lo más fácil es si yo estoy haciendo la investigación de mercado, le pregunto a todos mis compañeros. Ahora, no sé si eso es una muestra representativa de todos los estudiantes. No sé si los de otras carreras tienen otras características diferentes a las de ustedes. Y no sé si los de segundo, los de tercero o los de cuarto tienen otras características diferentes también. Entonces no puedo. Es más fácil, sí, preguntarle a todos los que tengo alrededor. O directamente hago una encuesta y la comparto en el grupo de WhatsApp. Que sería ideal que en ese grupo de WhatsApp se hable solamente cosas de la carrera, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Tamaño de la muestra. Es el número de elementos de la población que efectivamente se estudian. Es decir, a qué cantidad de personas les voy a preguntar. Entonces, mientras más grande la muestra, más precisos son los resultados. Obviamente, porque estoy preguntando a más personas. El problema es que también es más costosa y más lenta. Si yo le voy a preguntar a 1000 personas, seguro que voy a tener datos mucho más cercanos a la realidad, pero me va a llevar muchísimo más tiempo que preguntarle a 100. Entonces, de 5000 estudiantes, entrevistar a 200 puede ser suficiente para que los resultados sean extrapolables, siempre y cuando los 200 que yo estoy seleccionando sean representativos. Y acá viene el tema, la representatividad. La muestra debe reflejar las características de la población total. Entonces yo tengo que evitar sesgos. Por ejemplo, encuestar solo a los que van a la mañana, porque son los que yo veo cuando yo voy. Usar criterios de selección adecuado, edad, género, lugar de residencia, tiene que ser representativo de todos, porque seguramente hay gente que vive cerca de acá y gente que vive lejos de acá, gente que vive en el centro, gente que vive en otros barrios. Entonces acá el ejemplo es, si el 60% de los alumnos son mujeres y el 40% varones, la muestra debería aproximarse a esa proporción. En este caso, de género, pero después de cualquier otra variable también. Una buena muestra, resultados confiables. Una muestra mal diseñada, resultados engañosos. Acá quiero hacer una aclaración. Eh, puede haber situaciones donde nos cueste mucho conseguir representatividad de la muestra, por razones que no tengo acceso, porque es muy complejo preguntarle a gente que no tengo cercanía o lo que sea. En todo caso, una muestra no ideal, si es la única muestra que yo puedo conseguir, es la mejor muestra que puedo tener. O sea, lo que quiero decirles es mejor preguntar que no preguntar. Es mejor hacer el trabajo que no hacerlo. Lo único que yo tengo que tener claro es el porcentaje de error puede ser más grande que si consigo una muestra efectivamente representativa. Entonces, si me da porcentajes exactos, tengo que tener un más menos. No lo puedo tomar así exacto y taxativo a los datos que yo saque de la investigación, pero sí los puedo tomar como un indicador, como una tendencia, como algo. Ah, mira, tenemos un visitante. Aparte entró como si fuera su casa. Acomódate donde quieras, ¿eh? Podemos decir que la clase es tan interesante que hasta los perros vienen. Entonces, una cosa es el ideal, otra cosa es lo lograble o lo posible, pero nunca tenemos que intentar hacer el esfuerzo por hacerlo, por conseguir información. ¿Ok? Entonces hablamos del concepto de población, de tamaño y de representatividad. Ahora vamos a hablar de tipos de muestreo. O sea, dijimos la cantidad de personas que queremos que sea, el tamaño de la muestra y la representatividad en términos de las características que tienen que tener las personas que yo selecciono como la muestra. Ok, ¿cómo hago para hacer esa selección de personas? ¿Qué formas se me ocurren de seleccionar? Acá vamos a hacer una clasificación
que se llama probabilístico. ¿Qué quiere decir? Es un método de selección de muestras donde todos tienen una probabilidad conocida y generalmente igual de ser elegido. Es un concepto estadístico. Es una forma de seleccionar al azar. Permite garantizar que la muestra sea representativa y realizar inferencias estadísticas válidas. Por ejemplo, yo consigo la lista con nombre y apellido de los 5.000 estudiantes del campus de la UNAM y selecciono al azar a 250, que son los que efectivamente voy a ir a preguntarles. Es una muestra donde los 5.000 tenían igual posibilidad de ser seleccionados. Los seleccioné al azar y salieron 250. Se llama método probabilístico, porque no hubo ningún tipo de tendencia de dedo, digamos, para decir este sí, este no. Totalmente al azar para encuestar sobre el consumo de café. ¿Qué características tiene? Puede ser aleatorio simple, puede ser estratificado o puede ser por conglomerado. Esas son las tres variantes del muestreo probabilístico. Ahora explicamos cada una de esas tres. Pero conceptualmente, ahora cuando lo contrastemos con el no probabilístico vamos a entender mejor. Pero el probabilístico es el ideal en el sentido estadístico de la palabra. Hago una selección al azar de lo que yo te considero población para asegurarme que no hay ningún tipo de sesgo a la hora de seleccionar la muestra. Entonces, dice aleatorio simple, estratificado y por conglomerado. ¿Vamos bien hasta ahora? Nadie se perdió. Estamos hablando de cómo seleccionar a las unidades que voy a medir, que serían los componentes de la muestra. Recién hablamos que la muestra tiene que tener un tamaño definido y tiene que tener una representatividad. Ahora, ¿cómo selecciono yo? Hay dos maneras. Puede ser un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. Esas son las dos formas de seleccionar a los componentes de la muestra. Nos estamos metiendo en una de ellas, que es el muestreo probabilístico, que estamos diciendo que es todos los componentes de la muestra tienen igual posibilidad de ser seleccionados y hay tres maneras: aleatorio, simple, estratificado y por conglomerado. Entonces vamos a ver cada una de esas tres. Aleatorio, perdón, primero vamos a definir el no probabilístico, después nos metemos con eso. El no probabilístico es el método de selección de muestra en el que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La selección depende del criterio del investigador, la conveniencia o la recomendación de otros participantes. Es más rápido y económico, pero menos representativo. Por ejemplo, entrevistar a los primeros 50 estudiantes que pasan por la cafetería un lunes a la mañana. Me paro con un cuestionario a la entrada de la cafetería y los primeros 50 que llegan les pregunto. Y después me voy porque me tengo que ir a clase. Se llama no probabilístico porque yo no usé un criterio de selección estadístico. Simplemente por conveniencia, lo único que tenía era el único tiempo que podía, y como solamente curso a la mañana y después me tengo que ir a trabajar a otro lado, no puedo hacerlo de otra manera. Entonces uso este método por conveniencia. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me va a dar resultados más exactos o más inexactos? Obviamente que está el mundo ideal, pero recién yo les decía, están las posibilidades que tenemos de conseguir muestras. Obviamente que es mejor tener un método probabilístico, pero si no tengo manera de conseguirlo, entonces lo haré no probabilístico. Es mejor tener esos datos que no tener nada. Entonces, este es un ejemplo que estamos dando, ¿no? Y también hay distintos tipos de método no probabilístico, que se llama por conveniencia, que sería el caso este que vimos recién, por juicio, que es porque yo decido que sea así, o bola de nieve, que es una manera mucho más ágil, pero que también me va a dar menos error, que ahora la vamos a explicar. En este cuadrito está un poquito todo explicado. Acá lo que tenemos es, en una primera columna, ¿leen allá los que están lejos? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Esta primera columna están los dos métodos, probabilístico y no probabilístico. Y después explicamos ejemplos, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Esto nos va a ayudar a tener mejor comprensión de qué estamos hablando. El método probabilístico, recién definimos, ¿no? Todos los elementos tienen probabilidad conocida de ser seleccionados, porque se eligen con un método
estadístico. Y el no probabilístico es no todos tienen probabilidad conocida de ser seleccionados. Y después dijimos que había tres tipos: aleatorio simple, estratificado y por conglomerado. Aleatorio simple es totalmente al azar. Tengo una lista de 5.000 y uso algún sistema de selección al azar o cierro los ojos y marco con el dedo, pero es completamente aleatorio. No hay ningún componente que me pueda llegar a hacer algún tipo de agrupamiento previo o de selección de criterios antes de seleccionarlos. Aleatorio simple. Sería totalmente random. Estratificado. Primero divido a la población en grupos, que serían estratos, y después tomo una muestra proporcional. Acá sí estamos ya entrando en un terreno un poco más de la estadística y de la lógica. Si yo elijo de 5.000, elijo una muestra de 250, hay alguna chance de que el azar me seleccione mal, que por ahí me eligió 90% de mujeres, o por ahí cayeron la mayoría que viven en una misma zona, porque es azar y el azar puede pasar cualquier cosa. En cambio, el estratificado lo que hace es, primero divide en grupos que representen a la muestra, o sea, tantas mujeres, tantos hombres, tantos de esta zona que viven en esta zona residencial, tantos en esta otra, y recién ahí elijo al azar, pero asegurándome que haya un componente o X componente de cada uno de los grupos. Y por conglomerados es grupos completos al azar. O sea, dentro de esos 5.000, elijo 10 de acá, 20 de allá, 80 de allá. Un conglomerado dentro de la misma muestra, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es más representativo, o sea, nos asegura eso. Permite hacer inferencias estadísticas válidas, es poco probable que me equivoque. O sea, que las conclusiones que yo saque, es muy alta la chance de que sea realmente representativa. Lo que me diga es lo que la población realmente piensa. El porcentaje de error es menor y reduce sesgos. Es decir, no hay nada tendencioso dentro de esos resultados. Eh, ¿Cuál es la desventaja? Es que es más trabajo. Requiere el listado completo de la población, es más costoso y más complejo. Es mucho trabajo. O sea, me aseguro la validez de los datos, sí, pero es más trabajoso. A lo mejor no tengo tiempo, no tengo los métodos para hacerlo, no tengo la inversión que puede llegar a requerir. O puede ser que me cueste conseguir esos datos. Por ahí no me los quieren dar. La información, bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema de la ética, algo lo tocamos la clase pasada, pero la información es algo que está teniendo cada vez más conciencia de la privacidad de los datos, ¿no es cierto? Entonces, nos pueden decir en la universidad, yo no te voy a dar esa información es privada de los estudiantes, y bueno, entonces si me pasa eso, no me queda otra que irme al otro método. No probabilístico, no todos tienen probabilidad conocida de ser seleccionados, simplemente porque los desconozco, no tengo el listado, ¿cómo voy a hacer para seleccionarlos? Hay tres tipos. Por conveniencia, encuesto al que está disponible, al que tengo cerca, al que me queda a mano. Juicio, selecciono según criterio del investigador, el criterio que sea. Eh, ya entrevisté a 3 mujeres que pasaron caminando, voy a esperar que pase un hombre para entrevistar así, a tratar de hacerlo más representativo. Ya le estoy poniendo una dosis de juicio, no es tan así al azar. Bola de nieve, participantes recomiendan a otros. Ahí voy, Rita. Eh, el típico, hago un Google Form y se lo mando a la gente que conozco y le digo, por favor, si le pueden enviar a todos sus conocidos porque necesito conseguir 200 respuestas. Entonces, cada uno le va mandando a su conocido y se va armando un efecto bola de nieve. Mi Google Form va a llegar a muchas más gente de las que yo mismo conozco. Entonces me aseguro una mayor cantidad. No me aseguro representatividad porque no controlo eso, pero me sirve porque es rápido y llega a un número grande de gente. Sí, Rita, Buen día, profe. buen día. Estoy siguiendo con Kotler a medida que usted va con los temas. Y Kotler, en el no probabilístico, no habla de la bola de nieve, sí habla de la muestra por cuotas, que por lo que leo no es lo mismo. Quiero saber si integramos nomás y que sean 4 el no probabilístico, porque Kotler dice muestra por cuotas, el investigador localiza y entrevista
a un número predeterminado de sujetos en cada una de varias categorías, que en realidad pareciera bastante parecido a muestra de juicio, Sí. pero Eso entra dentro de juicio porque a la vez cada uno de estos tipos se empiezan a ramificar también. Eh, de hecho, el mismo por conveniencia. Conveniencia que es lo es que lo me conviene mismo. a mí. Sí. Entonces entra en un montón de situaciones particulares ahí. Esta que estás describiendo claramente es una de juicio porque la persona está poniendo su criterio a la hora de hacer el muestreo. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿qué ventaja tiene el no probabilístico? Primero que es más rápido, es económico, es útil cuando la población es difícil de acceder y sirve para estudios exploratorios. Eh, Generalmente los estudios exploratorios, que son conceptos los que estoy buscando y no tanto dato cuantitativo, es más de este tipo, porque yo estoy buscando lo que decíamos insights, estoy buscando conceptos que me digan cosas que yo después puedo profundizar un poquito más. Y las desventajas, bueno, lógico, es lo opuesto al probabilístico. No es representativo, no permite generar resultados con rigor estadístico y mayor riesgo de sesgo. Pero para entender bien, no es que uno está bien y el otro está mal, sino que hay veces que puedo hacer uno y a veces no puedo y no me queda otro que hacer el otro. Lo que yo sí tengo que tener claro es si el porcentaje de error es alto, entonces no puedo tomar los resultados como algo taxativo y definitivo. Tengo que entender que me da una tendencia, que me da a entender cosas, pero no los puedo tomar exactos como son, porque puede haber una dosis de error. Incluso después cuando lo vean, cuando vean la materia de investigación de mercado, van a llegar incluso a tener, según el método de probabilidad que usen, el porcentaje de error. Si alguna vez ustedes leen lo que son lo que más se usa últimamente son sondeos de opinión y también, sobre todo en época de elecciones como este año, empiezan a salir las encuestas de, em, ¿cómo se dice? El coso a voto, intención de voto de determinados candidatos, que básicamente consta de seleccionar una muestra que represente a la población, en este caso son elecciones provinciales, con lo cual de la provincia, y preguntarle a quién le vas a votar. Eh, Siempre cuando publican los resultados, dicen el porcentaje de error o el margen de error, para que entiendan que si hay una diferencia, que un candidato tiene el 30% de intención y el que le sigue tiene el 28% y el porcentaje de errores del 5%, entonces no se puede tomar ese resultado como que hay un candidato claro ganador. Porque si hay un 5% de error, puede ser que se hayan equivocado y se den vuelta los resultados. Simplemente tener en cuenta eso, independientemente del método de muestreo, tenemos que tener claro nosotros cómo interpretar los resultados de acuerdo a ese método que elegimos. Entonces, hablamos de muestra y población, hablamos de representatividad de tamaño y de tipo de muestreo. ¿Alguien levantó la mano? Profe, Sí, yo sí, sí. no me está quedando bien en claro en el probabilístico la diferencia que hay entre el estratégico y el conglomerado. Cuando hablan el estratégico, por ejemplo, que dice que se divide a la población en grupos, por ejemplo, puede ser, eh, no sé, los estudiantes del turno mañana, por ejemplo, y No es ahí, estratégico, es estratificado, ¿no? sí, estratificado, perdón, Sí. y el conglomerado, por ejemplo, no sé, de los estudiantes del turno mañana, solo los que cursen en el aula C15, algo así, ¿o no? ¿O yo estoy Es algo comprendiendo así. mal? Es algo así y habría que ver en qué situación, o sea, el conglomerado pareciera ser poco, que tenga poco sentido. El estratificado significa eh, saber de acuerdo a la variable que yo seleccione, cómo está compuesta la muestra en términos de 60% hombres, 40% mujeres, 30% menores de 20, 40% entre 20 y 25. Eso es el estratificado, o sea, yo me aseguro de que en mi muestra haya componentes de todos esos estratos, como describe acá. Conglomerado significa elegir un estrato completo dentro de la muestra, al azar. O sea, voy a elegir a todos los jóvenes, y voy a elegir a todas las mujeres, y voy a elegir a todos los que viven en tal zona de residencia. Eh, Elijo a ese conglomerado al azar. Tendríamos que pensar en una situación donde tenga sentido una situación como esa, pero se trata de esa la diferencia. En el estratificado yo me aseguro que haya representación de cada uno de los estratos, ¿entiende?
Ah, bien, ahora entendí. Sí, sí, profe. Bien, bueno, entonces avanzamos al siguiente tema. Ahora vamos a hablar de métodos de recolección. Ya tenemos la muestra definida. Nos aseguramos que sea representativa, decidimos cuál es el tamaño, seleccionamos el método para decidir las personas que van a ir dentro de esa muestra, si es que usé el probabilístico, o la manera en que voy a seleccionar a los componentes de la muestra en el caso que sea no probabilístico, y ahora tengo que agarrar e ir a buscar los datos a la fuente. Entonces vamos a ver estos 4 métodos de recolección de datos. Observación, encuesta, experimento y herramientas digitales. ¿Qué es cada uno de estos? Observación. Tu palabra un poquito lo dice, ¿no? Observo. Recoger datos observando el comportamiento de consumidores en entornos naturales o digitales. Ejemplo, ver cuántos clientes miran un producto en góndola y cuántos lo compran. Me paro a un costado y miro. Analizar mapas de calor en un sitio web para ver qué secciones reciben más clics. No sé si están familiarizados con ese concepto de mapas de calor. ¿Quién quiere explicar qué es un mapa de calor? ¿Es un mapa donde muestra las temperaturas que hace en cada zona del país, por ejemplo, o es otra cosa? Dependiendo de la herramienta, algunos miden el traqueo del cursor, además de la cantidad de clics que se hagan directamente. Ah, entonces no tiene nada que ver con la temperatura. Microsoft Clarity tiene es una herramienta gratuita de Microsoft justamente para hacer estos mapas de calor en los sitios web. ¿Entendieron? No. ¿Alguien quiere explicar de vuelta? ¿O acá? ¿Ustedes? O sea, imaginémonos una pantalla de un sitio web. Esa pantalla tiene un menú, ¿no es cierto? Tiene inicio, nosotros, servicio, producto, etcétera, ¿no? Y a la vez cada una de esos menús tiene submenúes y la pantalla tiene una distribución de imágenes, datos, información. El, la gente cuando le interesa algo de eso que está viendo en la pantalla hace clic con el mouse, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se puede medir. La cantidad de clics que se hacen eh, se puede identificar y yo le puedo dar un color. Imagínense como un mapa climático donde se muestra rojo el calor, frío, azul el frío y temperaturas intermedias. Bueno, eso se le puede dar un color a la cantidad de clics que se hacen dentro de una pantalla. Si lo vemos visualmente, creo que en alguna diapositiva tengo una capturita de pantalla, se ve así como un mapa de calor. O sea, ¿dónde de toda esa pantalla la gente hizo más clic? Eso me da información también, ¿no? Que yo puedo sacar conclusiones que tienen que ver con qué es lo que a la gente le interesa más. Es un tipo de método de observación, nada más que en el ámbito digital. En un ejemplo estamos diciendo pararte al costado de la góndola de un supermercado y ver qué es lo que la gente más elige, o cómo se comporta, o qué mira primero y qué mira después. Y en el caso digital, el equivalente sería el mapa de calor. ¿Se entendió? Ventaja no depende de lo que las personas dicen, sino de lo que realmente hacen. Porque cuando las personas dicen, pueden estar mintiendo. ¿Por qué razón los sondeos de intención de voto tantas veces se equivocan? Porque está mal hecha la muestra, porque está mal hecho el sistema de recolección, porque está mal hecho el análisis de la información, están mal presentados los resultados. Estamos hablando de agencias de investigación de mercado de nivel nacional, con años de experiencia, con los métodos más modernos del mundo, y se equivocan. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente a veces dice una cosa y después hace otra. Sobre todo en este tema de la elección del candidato, que a veces ni siquiera nosotros estamos seguros de a quién vamos a votar y qué sé yo. Entonces, el método de observación evita eso, que la gente mienta lo que dice y después hace otra cosa, porque nos están mostrando lo que hacen. Las limitaciones no explican motivaciones profundas y requiere interpretación. Es decir, yo no tengo la posibilidad de interactuar con esa persona, solamente estoy observando lo que hace. Entonces no puedo indagar mucho más allá de eso. Si yo estoy viendo la góndola de hierbas y veo que está
la Piporé, Sublime y Cósmico una al lado de la otra, pero una está al doble de precio que la otra, y yo sé que la que está dentro del paquete es lo mismo, y veo que la persona agarra Cósmico, solamente estoy viendo eso, no puedo ir y preguntarle, che, ¿vos te das cuenta que estás llevando la misma yerba que está al lado, pero más cara? No puedo preguntarle, solamente estoy observando su comportamiento. Puedo después hacer inferencia o en todo caso puedo profundizar después. Bien, dijimos que el primero era observación. El segundo son encuestas, que este es como el más clásico, más conocido. ¿De qué se trata la encuesta? Preguntas. Preguntar directamente a la persona su opinión, actitudes y comportamientos. ¿Cómo puede ser? Puede ser presencial. Puedo estar yo con un papelito ahí preguntándole a la persona, que es como hacíamos antiguamente, no nos quedaba otra. Puede ser telefónica. Generalmente cuando llevamos, no sé si les pasó, cuando llevan el auto al service, por ejemplo, si lo llevan al service oficial, al otro día les llaman por teléfono para preguntarle cómo estuvo la atención, eh, para medir el nivel de calidad de servicio. Eso sería una encuesta telefónica. Online es el más práctico de todos y el que más ampliamente se usa. Y lo bueno es que está al alcance de todos. Es gratuito y simplemente diseñamos la misma encuesta que podría haber sido presencial o telefónica, la diseñamos en un formulario digital que nos permite mandarla por WhatsApp, por mail, por el método que querramos. Y lo mejor de todo es el análisis de la información después, que nos lo facilita muchísimo, porque ya nos viene con todos los datos semiprocesados, incluso con gráficos, y hasta me da la posibilidad de que yo, en el caso que quisiera, pudiera cruzar datos y sacar otras conclusiones. Bueno, Typeform, que es otra manera digital de hacerlo, y redes sociales, que puedo hacer encuestas por redes sociales. ¿Cómo puedo hacer una encuesta por redes sociales? ¿Qué forma tengo? Una puede ser poniendo el link del Google Form, que haces clic y te deriva al Google Form. Otra puede ser haciendo directamente la pregunta en la red social, ¿no? Y, te van dando la respuesta y vas teniendo por lo menos porcentaje cuando son, pero la limitación es que pueden ser preguntas, pocas preguntas, no puedo hacer demasiado, pero nada, también es una vía. Después analizaremos nosotros si conviene o no conviene, o si tengo una llegada masiva o no. Por ejemplo, en el caso, seguimos avanzando con nuestro caso de la cafetería y le preguntamos a 200 estudiantes sobre precio, calidad y frecuencia de compra de café en el buffet de la UNAM. De lo que me vayan respondiendo sobre esos temas, me va a ir aclarando las dudas que surgieron acá mismo. Hay un tema de precio, hay un tema de que bajó la calidad. Bueno, ahí ya voy a ir teniendo respuesta de información primaria y directa, ¿no es cierto? Otro método que es el experimental. Acá ya es más específico. Manipular una o más variables para observar cambios en el comportamiento. Un ejemplo son pruebas A/B de precio en 2 sucursales de la cafetería, suponiendo que tuviera 2 sucursales, ¿no? O probar 2 mensajes distintos en un anuncio online para ver cuál genera más clics. En el primer caso, sería, por ejemplo, si este chico tuviera otra cafetería en otra facultad, por ejemplo, y prueba, voy a vender el café a... ¿Cuánto sale el café? No son tomadores de café ustedes. 1.000 pesos, 2.000, 5.000, 10.000. Pruebo a vender a 1.000 pesos en esta sucursal y a 1.500 pesos en esta sucursal y veo si es ese el problema. Efectivamente era el precio o no. En el caso en el ámbito digital, las pruebas A/B están más relacionadas con anuncios. Generalmente, antes de invertir en anuncios, en Meta o en Google, los anunciantes hacen una prueba A/B. ¿En qué consiste? Básicamente es para el mismo anuncio, pruebo 2 imágenes distintas, por ejemplo, o 2 copies distintos, 2 textos o 2 llamados a la acción diferentes, y los pruebo en un número acotado de personas durante un tiempo para ver la respuesta. Y una vez que veo cuál funciona mejor, suponiendo que los datos me revelen que haya un claro ganador, ahí recién
lo lanzo más masivamente y con una inversión mucho más importante. Es una manera de bajar, reducir el riesgo de que mi campaña no funcione y de que rinda mejor mi inversión. Entonces, es básicamente, hago una prueba de dos cosas para ver cuál funciona mejor. O si tengo la duda de si mi problema es la calidad que bajó con respecto a la competencia, pruebo con uno, pruebo con otro, pero es experimental. Lo que busca es una respuesta y generalmente está relacionado con lo que vimos en la clase pasada, el método de investigación de mercado causal. ¿Se acuerdan? Yo estoy intentando demostrar una hipótesis o demostrar una causa-efecto. De eso se trata el método de experimento. Y permite, bueno, lo que acabo de decir, relaciones causa-efecto. Y lo último de estos 4 métodos está todo lo relacionado con el ámbito digital, que es un mundo, obviamente, y cada vez más. Paneles de consumidores, empresas como Kantar o Nielsen mantienen grupos que reportan sus compras regularmente. Esto está directamente relacionado con el concepto de inteligencia de mercado que vimos en el sistema de información de marketing de Kotler. Esto, Nielsen, que ahora cambió de nombre, creo que se llama NIC, algo así, es la más común de las herramientas de monitoreo de mercado. Me dice, para el sector en el cual yo me desenvuelvo, cómo está la competencia en los canales, los precios, el comportamiento de los clientes, dónde se vende más, la zona geográfica, un montón de información que me permite ir leyendo el mercado, la evolución del mercado, sin necesidad de estar organizando investigaciones de mercado específicas. Es un monitoreo de mercado que yo estoy haciendo. Eso tiene que ver con la inteligencia de mercado y son herramientas digitales porque me vienen directamente procesadas y yo después puedo también hacerle cruces o formatos o distintas maneras de avanzar. Web tracking y analítica digital, que son palabritas por ahí que no tienen traducción directa, pero básicamente tiene que ver con el concepto de Google Analytics en el caso de Google, que es ese logo que ven ahí arriba, que me dice cómo va, en caso yo esté haciendo una campaña, me da información de cómo está funcionando, por ejemplo, en las distintas etapas del embudo, por ejemplo, ¿no? Que no nos vamos a meter con eso ahora, pero normalmente nosotros queremos llegar a una población que a la vez queremos que genere algún tipo de acción para generar algún tipo de resultado. Y los analytics me dicen un montón de datos que yo después tengo que definir cuáles son las métricas que a mí me importan para sacar las conclusiones que sean. No, acá no estamos hablando de anuncios, estamos hablando de investigación de mercado. Entonces, ¿qué datos que me puede dar Analytics a mí me pueden llegar a servir sobre el tema que estoy investigando yo ahora? Lo mismo para Meta, que es otro tipo de sistema, porque Meta, ¿sabes cuáles son los programas de Meta que más usamos todos los días? Instagram, Facebook, WhatsApp. Son los más importantes, ¿no? Entonces, es todo otra forma aparte de ver y de vuelta el concepto de mapa de calor. ¿Qué fue eso? No sé. De mapa de calor, que bueno, que es el que explicamos recién, bueno, acá no creo que se vea bien esta fotito, pero acá hay una pantallita de una computadora y no sé si llegan a detectar las manchitas rojas, amarillas, naranjas, que es este concepto de mapa de calor, donde la gente hace más clic, es parte de herramientas digitales de relevamiento de información de investigación de mercado. Y la ventaja es que es una gran cantidad de datos en tiempo real y permite segmentar por perfiles digitales que yo los defino también. De hecho, es una gran cantidad, casi exagerada, es abrumadora la cantidad de datos y métricas digitales. Entonces, ahí lo que yo tengo que definir con más claridad es qué realmente me interesa saber. Y para saber qué me interesa saber, tengo que siempre acordarme del paso 1 del proceso de investigación de mercado. ¿Cuál era el paso 1? Los objetivos. Yo tengo que asegurarme que cuando llegue al último paso, ¿cuál era el último paso? La presentación de la información. Esa presentación de la información me esté respondiendo las preguntas que yo me hacía en el paso 1.
Esa es la mejor manera de seleccionar qué cosas tengo que mirar cuando la cantidad de información es extremadamente grande. Entonces, acoto a simplemente no me desvío de las preguntas que yo me quería contestar en un inicio. ¿Estamos hasta ahí? Herramientas digitales. No vamos a profundizar mucho más porque acá lo único que queremos saber es que existen estas herramientas digitales. No entra dentro del objetivo de esta unidad profundizar en cada una de ellas. Cuestionarios. Cuestionarios. Bueno, ya todos saben lo que es un cuestionario. Son preguntas, ¿no? Vamos a meternos con el tema de tipos de preguntas. Todo esto está apuntado a que los métodos de investigación que yo haga sean adecuados desde el mismo diseño de la investigación hasta la presentación de resultados, ajustados a la realidad. O sea, que todo este proceso que yo estoy haciendo sea válido, no tenga sesgos, no tenga errores. Dentro de eso, cómo yo hago las preguntas es fundamental, porque las preguntas se pueden redactar de una manera que de alguna manera esté induciendo a una respuesta. ¿Se les ocurre en qué caso puede estar pasando eso? Que haya una respuesta inducida en la misma pregunta. Ahora vamos a ver los distintos tipos de cuestionarios, pero bueno, vamos a verlo y ahí después les voy a contestar esa pregunta. Un tipo de pregunta es abierta. Una pregunta abierta que es una pregunta que hay que desarrollar, que no te estoy dando opciones ni te estoy dando datos para que vos respondas sobre eso. Permiten respuestas libres sin opciones predeterminadas. ¿Qué es lo que más te gusta de la cafetería? Y no le digo qué opciones tiene. Que me conteste él o ella qué es lo que más le gusta. ¿Qué es lo que más le gusta de la cafetería? ¿Que le dan agua caliente? Gratis. Ah, bien. ¿Solo eso? Bien. Se alquila el equipo de mate. ¿Gratis? No. ¿Cuánto te cobran? 800 pesos. Bueno, todavía está dentro del presupuesto. ¿Algo más les gusta de la cafetería? ¿Y qué pasa si no les gusta algo? En esta pregunta no le están contestando, ¿no? Supongamos que después la pregunta siguiente es, ¿y qué es lo que no les gusta? Pero si yo solamente hago esa pregunta y me contestan poquitas cosas, como las que me contestaron ustedes, que no es que me dijeron varias cosas, y no pregunto más nada después, estoy un poquitito manipulando las respuestas que yo tenga a ese cuestionario, ¿no es cierto? Si yo le pregunto qué es lo que más les gusta y no les pregunto qué es lo que no les gusta, me van a quedar respuestas solamente positivas. Pocas, pero positivas. La ventaja de hacer preguntas abiertas, ofrecen riqueza de información, ofrecen insights, me pueden llegar a dar respuestas que a mí me digan, epa, acá hay algo que voy a tener que profundizar. Si resulta que lo que más le gusta es el agua caliente gratis, bueno, hay que ver qué más puedo hacer con respecto a esa respuesta. Y la desventaja es que son más difíciles de codificar y analizar. Imagínense hacerle a 200 personas solamente preguntas abiertas. ¿Qué dificultad vamos a tener después que tengamos todas esas respuestas que procesar? No tengo un método medianamente automatizado para poder procesar eso. Son todas preguntas abiertas, son todas palabras, un montón de respuestas que tengo que ver cómo hago para presentar, analizarlas y después presentar esos datos. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero es un montón de trabajo. Es como que el parcial de la semana que viene, saben que tienen parcial la semana que viene, ¿no? ¿O se olvidaron? Es como que el parcial de la semana que viene, ustedes son, acá en este momento hay 82 conectados, y ustedes acá, ¿qué serán? Más o menos 20, 30. ¿Quién tiene ojo rápido para contar? Bueno, estamos hablando, y faltan un montón, ¿no? Porque normalmente son más ustedes. Podemos decir que si estuvieran todos presentes van a ser 150. Imagínense que nosotros le hagamos un parcial solo de preguntas abiertas. 10 preguntas abiertas que cubran
las 3 unidades que entran en el parcial. Imagínense a Mauricio, a Gabriel y a mí corrigiendo 150 parciales con 10 preguntas abiertas y encima ustedes ese día vinieron inspirados y con ganas de escribir mucho y desarrollaron una página entera por pregunta. ¿Se puede corregir eso? Sí, se puede. Podemos llegar a tardar un mes más o menos, pero bueno. Entonces, la ventaja es que probablemente ustedes van a demostrar si efectivamente saben o no saben y si estudiaron o no estudiaron. La desventaja es que es más difícil de codificar y analizar, o sea, es más trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre la agilidad y la facilidad para procesar los datos, analizarlos y presentarlos, y la calidad de la información que esté correctamente producida. Entonces, preguntas abiertas. Está claro que preguntas abiertas son preguntas que no da opciones y que permite que la respuesta se explaye todo lo que quiera la persona que se le está entrevistando. Lo diferente a preguntas abiertas son preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? El encuestado elige entre opciones definidas. Entonces, por ejemplo, le preguntamos ¿con qué frecuencia compras café en la cafetería? Y le damos opciones. Nunca, 1 o 2 veces por semana, 3, 5 veces por semana, todos los días. Él solamente tiene que elegir una de las opciones que le estoy dando. ¿Cuál es la ventaja? Es más fácil de cuantificar. Yo todo eso, si lo hice en un Google Form, no tengo que hacer nada. Directamente el Google Form me hace el cálculo automático. Si lo hice a papel, lo tengo que después volcar a alguna herramienta que me permita cuantificar y calcular, pero es mucho más fácil eso que con preguntas abiertas. La desventaja es que puede limitar la expresión del encuestado, sobre todo si las preguntas son del tipo, ¿qué es lo que más te gusta de la cafetería? Y le pones opciones, puede que esas opciones no esté ninguna de ellas la que más le gusta a la cafetería. A veces se salva, ¿cómo se suele salvar esa situación de que ninguna de las opciones sea la que él elegiría? Le pones otros, aclarar, y ahí escribe. Pero como que ahí se termina perdiendo la conveniencia o la practicidad de la pregunta cerrada, porque al final si se van a poner a escribir cada uno cosas que no están en la opción, termina siendo un dolor de cabeza otra vez procesar todo eso. Bien. Entonces, preguntas abiertas. Le dejo hablar todo lo que quiera y que me explique lo que quiera. Pregunta cerrada. Tiene que elegir entre opciones limitadas. ¿Qué otro tipo de pregunta me queda? Las escalas. Miden intensidad de opinión o nivel de acuerdo. Ejemplo, calificar la calidad del café del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno. Permiten análisis estadísticos más fino. Hay una escala que es la de Likert, que pones de totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo. Que acá es también un tema ver cómo está diseñada esa escala. Para que una escala esté bien diseñada, generalmente, bueno, esto sí es opcional. La lógica diría usar un número impar. Un número impar, 3, 5, 5 es lo más común, o bueno, u 8 o lo que fuera, o 7. ¿Por qué? Porque tenés un número, tenés una que es intermedia o neutral, y después tenés igual cantidad de opciones negativas e igual cantidad de opciones positivas, siendo una muy negativa, no tan negativa, neutral, positiva y muy positiva. Si yo hiciera una que las escalas sean excelente, bueno, muy bueno, regular, ahí estoy siendo tendencioso, estoy dejando un sesgo en la pregunta, porque estoy dando 4 opciones positivas y una ni siquiera demasiado negativa. Entonces el resultado me va a dar como que bastante bien la pregunta que hice, pero está mal hecha, mal elaborada la encuesta o el cuestionario. Entonces el resultado va a ser engañoso y falso, porque lo manipulé para que me dé un resultado que me haga quedar bien a mí. En este caso es técnicamente incorrecto, podríamos decirlo así, que no es lo mismo, a ver, porque en la otra clase surgió la discusión. Saben lo que son las reseñas, obviamente. Las reseñas son la opinión de los usuarios.
sobre un servicio, sobre un producto. La más valorada, podríamos decir, son las reseñas de Google, porque son realmente lo que el cliente opinó, y las estrellitas que le puso, y la opinión eso no se puede manipular. O sea, el usuario, el dueño del lugar, no puede modificar lo que un usuario puso. Puede contestar, puede hacer lo que quiera, pero no puede meter dedo ahí. Por eso es la realidad. El tema es que normalmente, ¿qué nos mueve a nosotros a escribir una reseña de Google? ¿Qué les movería a usted? ¿Alguna vez escribieron una reseña de Google sobre Sí, algún yo lugar? el otro día, profe, ¿Y de qué se escribí, trató? escribí, por ejemplo, en la estación de servicio que está por calle Córdoba y Colón, creo que es. Sí, el Automóvil Club, Bueno, IPF. Sí, sí, porque me molesta mucho que, que cuando uno quiere ingresar, eh, yo, por ejemplo, voy frecuentemente a cargar ahí, ¿no? Y sé que los empleados, no sé si es política de dueño o de los empleados, no te dejan ingresar a los surtidores sin que ellos no te digan, tú con la mano, pasa, ¿no? sí. Yo como voy ahí, o sea, ya más o menos sé, pongo balizas, espero que te den el ok y pasas. La otra día me pasó una situación de que yo estaba esperando una persona que yo veía ¿cómo es? Por el retrovisor, que era mayor de edad, se mete y el señor cuando baja el vidrio le empieza a decir que hasta que ellos no le den la autorización, o sea, todo así, ¿no? Bueno, Ujú. y yo me quedé pensando, dije, yo sé eso, pero porque yo voy frecuentemente a ese lugar, pero esa persona, ponele que sea del interior, no sé, o la primera vez que fue ahí, no sabe esa política. Entonces, cuando yo paso y es mi lugar, le digo al chico que me atendió que está mal eso, porque en ninguna estación de servicio pasa eso, y no me dijo nada, no me contestó nada. Entonces, cuando salí de ahí, como yo tenía activado el GPS, ya directamente me aparecía que yo estuve en ese lugar. Entonces dejé la reseña y puse ese comentario. Obviamente, como usted dice, no se puede manipular, pero debajo me contestaron que no, que eso no es así, de que uno directamente puede ingresar al lugar, que obviamente como que quedando re bien ellos, ¿no? Pero bueno, obviamente que dejé mi reseña mala porque yo creo, ¿no? Que muy pocas veces las personas, salvo que te enamores de tal producto o de tal local, uno deja una reseña 5. Y si no, creo que generalmente es cuando uno está eh, con algo disconforme, es que deja. Yo en el lugar lo dejé como para que revean esa situación, pero bueno. Bueno, pero ¿qué pusiste? Ahora voy con vos, Rita. Gise, pero ¿qué pusiste al final en la reseña? ¿Te acordás que escribiste? Sí, o sea, comenté resumidamente la situación de que es la única estación de servicio, al menos a la que yo concurro, ¿no? Que no te dejan ingresar hasta los surtidores si ellos no te dan la autorización y uno tiene que quedar con baliza en la calle, puse. Y Ok, puse que yo frecuentemente asisto y sé de eso, pero conté lo que pasó con esta persona mayor. O sea, como que me chocó más porque dije, se notaba que era una persona mayor y pensé, dije, capaz que ni sea de acá y no tiene idea cómo se manejan. bien. Entonces pusiste que estabas disconforme porque no te permiten acceder al surtidor, y te hacen esperar en la calle con baliza y con todo el peligro que eso significa. Ahora, si te hubiesen permitido acceder al surtidor y te hubiesen atendido como vos crees que debería haber sido, ¿vos crees que hubieses escrito una reseña felicitando a la estación de servicio porque te permitió acceder al surtidor y le dabas 5 estrellitas? No, por eso no. Pero muchas veces, Probablemente o no. sea, soy de escribir mucho así, pero como le digo, porque hoy por hoy es como que cuesta mucho ir a ciertos lugares y que te atiendan súper bien, sean amables, empáticos. Soy de usar eso para esas cosas, pero también cuando hay algo que no me gusta, también sé marcar esa crítica, digamos. Bueno, pero tu caso es súper representativo de lo que suele pasar. ¿Se acuerdan de los conceptos de niveles de producto de Kotler, no es cierto? Sí, profe, obvio que nos acordamos. ¿Cuántos eran los niveles de producto? ¿Cuántos eran? No le estoy diciendo cuáles. ¿Cuántos? Ah, ni siquiera eso se acuerdan, estamos en el horno. ¿Se acuerdan del concepto de producto genérico, esperado, aumentado? ¿Y? ¿Se acuerdan o no estoy hablando en chino?
¿Tienen una leve noción de que hablamos de los niveles de producto en alguna clase? No, me Sí, profe. bien. No, el último de todos, ¿cuál es? El que yo no dije. Yo dije genérico, dije esperado, dije aumentado y me falta uno. ¿Cuál es el que me falta? Potencial, creo que era. Sí, con más seguridad decirlo. El El potencial. potencial, creo que era. Bueno, no importa. La diferencia entre esperado y aumentado, ¿cuál era? ¿Cuál era, cuál era el esperado, prima? ¿Cuál era el esperado? El producto esperado. Lo que uno espera. Si el producto es como uno espera, no nos genera insatisfacción, o sea, es lo que esperábamos, pero tampoco nos sorprende, no nos da ningún efecto wow. Es lo esperado. El aumentado supera las expectativas. El aumentado tiene algo que no lo esperábamos. Ese detalle, eso. Entonces, lo que el caso Gise era que no cumplió con el esperado. No cumplir con el esperado nos genera insatisfacción y generalmente nos mueve a actuar en forma negativa con una reseña negativa o algo así. El aumentado para que nos mueva a actuar tiene que ser muy aumentado para felicitar a alguien. El ejemplo que siempre damos es la luz. En este momento hay luz acá. Sí, hay luz, estamos iluminados, estamos conectados, tenemos el Zoom, todo eso. ¿Alguien va a llamar a EMSA para decirle gracias por darme luz y le van a poner 5 estrellitas? No, estás cumpliendo con lo que tenés que hacer y para eso te pagamos y bastante te pagamos para que cumplas con eso. Ahora, de golpe, ¡pum!, se nos cortó la luz. Vamos a acordarnos de EMSA y probablemente usemos palabras que no podamos reproducir públicamente por no tener internet, no tener luz y no poder hacer trabajos que teníamos planeado o continuar con la clase. Entonces, ¿en qué caso podríamos nosotros darle una reseña positiva y felicitar a EMSA? Producto aumentado. No se nos ocurre nada. Qué desafío, ¿eh? Imagínense si fueran ustedes el gerente de marketing de EMSA, la gerente de marketing. En el caso de... Ah, pará, Rita, no me quiero olvidar de vos, querías decir algo. Rita, vos habías levantado la Sí, mano, profe. ¿no? Sí, profe. No, solamente ya lo había dicho, lo dijo Gise, terminó diciéndolo Gise con su ejemplo, que normalmente las reseñas de Google la gente las utiliza para quejarse. De Ujú. todos modos, Google también premia a los reseñadores, digamos, Sí, y uno puede hacer reseñas. Yo hago eso. Me gusta mucho reseñar en general. Lo mismo que Mercado Libre también. Por ejemplo, Mercado Libre, para comprar, previamente a comprar un producto, las reseñas yo creo que son una herramienta clave. Pero en Google me parece que la gente utiliza más para catarsis y cuando está enojada, no cuando está todo perfecto, como usted dice. sí, y bueno, eso que decís de que Google te premia, es cierto, te da como una insignia de que sos, no me acuerdo qué palabra usa, pero como si fueras un recomendador de Google y te hace sentirte tipo, wow, qué importante que soy. Y después también te dice que Local la Guide, gente, guía local guide. eso, Local Guide. Y Eso es para Google también Maps. cada tanto te notifica a cuánta gente ayudaste con tus reseñas, entonces te hace sentirte más importante todavía. Em, eh, eh, exacto, es así. En lo negativo generalmente nos mueve más que lo positivo. Ahora, al punto que yo quería llegar en realidad, porque estábamos hablando de métodos de recolección de datos, de encuestas y de manipular o no manipular, sesgar o no sesgar. A ustedes les habrá pasado que generalmente, a ver, Pablo, yo también escribo una reseña negativa a un comercio de posadas de venta de ropa para niños, no me dejó entrar al baño con mi hijo de 3 años, además nunca más compré ahí, tuve que ir a otro comercio a pedir el baño prestado. Si vas a decir todo eso, vas a tener que decir cuál era el comercio, Pablo, si no nos quedamos todos con... Acá queremos chusmear todo, nombre y apellido. Leute, bien. ¿Alguno fue a Leute? ¿Y qué opinión tienen en general? Bien. Eso porque no fueron con su niño de 3 años con ganas de ir al baño. Exactamente, profe. No en ese caso, pero
yo deduzco que las que atienden son dueñas del local y no Sí, empleadas. sí, Porque sí, uno sí. llega, buen día, sí, te sale tanto. Gracias, ni... Entonces yo digo, son dueñas, no son empleadas. Porque como que no le importa mucho. Tiene una atención, las cajeras al menos bastante especial en ese lugar, pero bueno, la mayoría de la gente va por los precios en relación un poco a la calidad de los Sí, productos debería ser son. al revés en realidad. Se supone que la dueña debería atenderte mejor, ¿no? Pero bueno, em, a lo que yo quiero llegar. Vamos a un bar, por ejemplo, a desayunar. Y nos atiende el mozo, muy amable, muy correcto. Nos trae el menú, elegimos, pedimos. Bueno, y cuando nos estamos por ir o pedimos la cuenta, nos pregunta cómo estuvo todo, qué tal estuvo la atención. Bien, 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 excelente, le decimos nosotros. Y nos dice, bueno, ¿nos podría dejar una reseña en Google? Mi nombre es Juanito y si está conforme nos gustaría que lo hagan, qué sé yo. O de hecho, acá está el QR de nuestro sitio para que opine en Google. Entonces nos mueve a hacerlo en ese momento que saben que hemos pasado una buena experiencia. ¿Les pasó? Ese tipo de cosas. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Es sesgo, es manipulación o es una estrategia válida para generar reseñas positivas? Manipulación, estrategia, válido. Para mí es una estrategia recontra válida, porque aparte es una herramienta legal, no estás haciendo nada ilegal, al contrario, incluso una herramienta de marketing exclusivamente. Cuando nosotros hacemos una llamada de WhatsApp, una llamada, no videollamada, una llamada de WhatsApp, o videollamada también me parece, y cortamos la llamada, a veces les aparece un mensaje de WhatsApp diciendo, ¿qué tal estuvo su llamada? Y te da 5 estrellitas para que vos elijas. ¿Les pasó? ¿No les da la sensación de que generalmente ese mensaje aparece solamente cuando la llamada funcionó bien? Es una sensación. No tengo información para respaldar lo que a mí me pasa, pero generalmente a mí me pasa cuando la llamada estuvo impecable, ping, de su opinión sobre la llamada. Lo Es mismo más, Google Meet también. A nosotros cuando cerramos el navegador ahora para la clase, que cortamos, aparece, sí o sí. y acá Macarena dice lo mismo, y Brisa dice, conozco un lugar que te hace descuentos si los calificas bien. O sea, ellos van más todavía, más allá. Seguramente las reseñas de ese lugar deben ser todas positivas. Bien, es un ni. O sea, manipular en el sentido técnico de la palabra no está manipulando, porque el sistema no lo está tocando. El sistema lo maneja Google y nadie puede meter dedo ahí, salvo Mr. Google. Lo que nosotros estamos haciendo es alentando a que la gente que sabemos que tuvo una buena experiencia se encargue de dejarla asentada. A mi juicio, y esto es personal, no hay respuesta correcta ni incorrecta, es una manera de contrastar contra ese impulso natural que tenemos todos y quedó demostrado acá, de solamente actuar cuando es negativa la experiencia. Es como el colectivo que tiene bien grande atrás el letrero que dice cualquier comentario, llamar al 0800, no sé cuánto, bien grandote el número. Y nunca vamos a llamar para decir, no, el chofer del 7 maneja muy bien, vi que frenó cuando tenía que frenar, se acerca a la vereda para que suban las personas más. Nunca hacemos eso. En cambio, si el tipo casi nos choca o no respetó un cruce de calle o lo que sea, ahí nos da ganas de llamar y quejarnos. Entonces, tener estrategias para balancear o equiparar esa situación donde generalmente los prestadores de servicios o productos están en desventaja porque la gente suele dar siempre comentarios negativos, es una manera válida, siempre y cuando no sea falsa. Es real, simplemente se encargan de que la gente lo diga. Porque las reseñas son una manera, es una prueba social. Prueba social está directamente relacionado con, de vuelta, Maslow, pertenencia o que nos dé seguridad. El restaurante lleno y el restaurante vacío. ¿Por qué si hay un restaurante vacío, vamos a hacer fila al lleno? Y porque si está vacío es por algo, decimos nosotros, ¿no? Prueba social. Entonces, en este caso no podríamos decir que es manipulación, es simplemente estrategia. Que no es lo mismo que poner una escala
con 5 opciones, de las cuales 4 son positivas y una es regular. Eso sí es un error técnico, porque el resultado va a ser engañoso y falso. Es lo más importante de todo. Bien. En los cuestionarios, ¿qué es importante? Primero, el correcto diseño, o sea, todo lo que estamos diciendo. Claridad en las preguntas simples, sin tecnicismos, porque si no tienden a confundir. Acuérdense siempre que les voy a repetir, cuando hablemos de cosas técnicas, traduzcamos eso a un lenguaje donde hable en términos de beneficio para el usuario. Esto no tiene tanto que ver con cuestionarios, sino con el concepto de marketing en general. Evitemos hablar de cosas que la gente no entiende. El otro día vi en un diario, salió ¿de quién están hablando ahí? Se ve que tomaron la misma idea porque tenía muchas malas reseñas. Ah, lo del descuento. Salió en un diario un comparativo entre el iPhone 17, ¿es el último? ¿Y cómo se llama el último de Samsung? El S25. ¿Sí? ¿Era ese? Los dos nuevos. Y era una reseña comparativa donde había como 4 o 5 variables y las comparaban. El iPhone, hola, y el Samsung. Y qué lástima que no le saqué captura, porque me hubiese venido bárbaro, porque no entendí nada. Básicamente eso. Decía, por ejemplo, el tipo de cámara, y era un montón de tecnicismos, letras, números, no sé qué, y no me dice nada, no, o sea, no me está diciendo en términos de yo usuario. ¿Para qué uso yo el celular y qué me implica la cámara? Ok, listo, buenísimo, pero ¿me va a permitir hacer videos más lindos? Cuando suba un TikTok bailando un tren, ¿voy a tener más seguidores gracias a esa cámara? ¿Sí o no? Eso quiero saber yo. Y así cada una de esas variables. Entonces, en los cuestionarios no tenemos que cometer ese error de hacer preguntas basadas en datos técnicos que después la persona va a contestar cualquier verdura porque no entiende lo que le estás preguntando. Neutralidad es lo que estábamos hablando recién. Evitar sesgos. ¿Por qué el café es tan caro? Esa pregunta no está bien hecha, obviamente, porque ya está dando por hecho que el café es caro. Orden lógico, empezar con preguntas generales y luego específicas. Esto es algo natural. Y también hacer preguntas de filtro. La primera, ¿cuál sería? ¿Tomás café o no tomás café? Si me dice que no, agradecer y que siga caminando nomás. ¿Para qué le voy a hacer todo el cuestionario si resulta que nada de lo que me responda me va a servir? Brevedad, no abrumar al encuestado. Ideal, menos de 10 minutos. En realidad, 10 minutos es un montón. ¿Quién se banca que alguien le esté preguntando cosas durante 10 minutos? Especialmente ustedes, jóvenes, impacientes, con una capacidad de concentración de un mosquito. Imagínense que le hagan 10 minutos de preguntas. Pruebas pilotos, testear con un grupo pequeño antes para detectar errores. O sea, hago el cuestionario y le pregunto, no sé, a mi hermano, che, aguantame y quiero ver si este cuestionario funciona bien. Antes de lanzarnos a imprimir 200 copias, suponiendo que sea presencial, y después resulta que el cuestionario estaba mal. Y lo último es este temita, que siempre lo vamos a tocar, la ética y la responsabilidad en la investigación de mercado. Cuando hablamos de ética y responsabilidad, que algo ya dijimos de esto, ¿a qué nos referimos? Al uso de los datos y al límite entre preguntar e invadir. Además, porque nos estamos metiendo en un tema que está teniendo cada vez mayor sensibilidad, que hay una dosis de paranoia también, que todos creemos que la gente quiere saber todo de nosotros y no somos tan importantes tampoco. Pero sí, la privacidad de datos en términos de seguridad también, simplemente por un tema de que por ahí nos inquieta que se sepa mucho de nosotros, no tanto porque tengamos secretos que ocultar, sino también porque quizá hay un tema de seguridad, de que se conozcan nuestras costumbres, nuestros movimientos, nuestro grupo familiar, si tenemos hijos o no tenemos hijos, y es algo que puede inquietar un poquitito. Y si miramos muchas series de Netflix, nos preocupamos más porque creemos que todo tiende a ser parte de un plan conspirativo. Pero nosotros como profesionales tenemos que entender que tenemos un límite dentro de lo que podemos llegar a entrometernos en la información y hay límites legales también. Una cosa es la ética, que ya entra dentro del mundo de la moral,
y de qué tanto nos importa a nosotros. Y hay otras cosas que son legales, que ya tienen otro tipo de implicancia y tenemos que tener cuidado de no pasarnos de eso, ¿no? Entonces, la investigación de mercados es tan poderosa como responsable sea quien la realiza. Ética y transparencia son claves para construir confianza y credibilidad. ¿Qué temas tenemos que considerar? Estas tres cositas por lo pronto. Los datos son confidenciales. Son para uso específico de lo que yo estoy haciendo. Pero principalmente el tema del consentimiento informado. ¿A qué nos referimos? Nosotros le estamos preguntando cosas a una persona por un objetivo y se lo tenemos que decir. Estoy haciendo una investigación para saber por qué se vende menos café acá y tus respuestas me van a ayudar un montón. Entonces la persona se siente segura de que sus datos van a ser para eso. Entonces, si yo le estoy diciendo que los datos van a ser para eso, después no puedo usar esos datos para otra cosa. O sea, puedo, pero está mal. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo con el consentimiento que me dio esa persona. Y transparencia de los resultados pasa por una cuestión de que si yo oculto parte o parcialmente, también vuelvo a entrar en el terreno de lo técnicamente incorrecto. Yo tengo que mostrar los resultados reales tal cual fueron. No puedo evitar lo que me conviene y mostrar solo lo que me conviene. Cuando hablamos de confidencialidad de datos, proteger la identidad y la información de los participantes, a menos que la identidad del participante sea parte de la investigación, y ahí con más razón entra en importancia el consentimiento. Deben ser usados solo para los fines de la investigación, cumplir con las leyes de protección de datos, existe, sépanlo, y cada vez hay más especialistas en tanto propiedad intelectual como protección de datos. Ejemplo, si encuestamos a estudiantes, sus respuestas no deben ser divulgadas con nombre y apellido. A mí me pasó, es un caso real, en realidad fue algo interno, pero en la empresa que yo trabajaba se hizo un trabajo era un trabajo amplio más que nada apuntaba a generar un buen ambiente laboral y algún tipo de medidas y procesos y procedimientos para mejorar la comunicación interna. Pasaba por ahí el objetivo general. Entonces se contrató un profesional que la primera tarea que hizo fue hacer unas encuestas internas, un relevamiento de información como cualquier proceso que arranca con relevamiento de información. Y se reunió personalmente con una gran cantidad de personas, de trabajadores de distintos rangos, distintas jerarquías y distintas áreas, con la premisa de que la información iba a ser totalmente confidencial, que podían hablar libremente, que el objetivo era poder concluir alguna serie de cuestiones relacionadas con el objetivo del trabajo. Entonces la persona con eso en claro, se mandaron a decir cosas, ¿no? Y cuando él presenta los resultados, no se le ocurrió mejor idea que, cumpliendo con el no divulgar los nombres y apellidos ni los datos de la persona, pero se le ocurrió poner a modo de ejemplo frases textuales. Mi jefe no me permite crecer porque dice que yo cuando vendo, no sé, hago tal cosa. Creyendo que estaba poniendo cosas genéricas que nadie se iba a dar cuenta quién las estaba diciendo. Pero dentro de una organización existe siempre una cultura, un lenguaje interno y una manera de expresarse que todos podemos deducir fácilmente quién dice qué. Porque todos se conocen y porque todos saben de qué está hablando, o porque hacen 2 más 2 y dicen, a ver, está hablando de venta, está hablando de jefe, es fulanita. Entonces de golpe se vieron todos súper expuestos en la confidencialidad de esa información, se sintieron traicionados, obviamente, y más allá de que cumplió técnicamente en el sentido de que no divulgó quién dijo qué cosa, pero automáticamente, ¿qué pasó después? Imagínense ese mismo profesional cuando tenía que hacer otro nuevo relevamiento sobre lo que sea. La gente se le cerró y no le dijo más nada. Entonces, tiene que ver con entender que si vos estás relevando información, esa información es para procesarla y sacar conclusiones estadísticas, no para después exponer a la gente sobre lo que dijo. Y ni hablar de nombre y apellido, ¿no? A menos que
vos des tu consentimiento para que se use tu nombre y apellido. Pero eso es otra cosa. Hay preguntas igual dentro de las organizaciones. ¿Saben quiénes son? Por ejemplo, antes de la encuesta preguntan cuántos años llevan en la empresa, última tarea que hayan hecho y les fue bien, etcétera. Claro, y esos datos te hacen deducir de quién están hablando. A menos que sean, estemos hablando de organizaciones de 10.000 personas que ya nadie sabe quién trabaja y ahí, o quiénes son quién, y sí, pero la mayoría de las pymes es bastante fácil de deducir. Bien, confidencialidad de datos es un tema, ¿no? Consentimiento informado. Aunque ahora hablamos un poquito más, pero bueno, los participantes deben saber para qué se recolecta la información, cómo se usará, que su participación es voluntaria. Ejemplo, antes de un focus group, explicar el objetivo y pedir autorización para grabar la atención. Acá hagamos salvedades. Hay investigaciones que son muy básicas o que no son tan profundas o poco sensibles. ¿Te gusta o no te gusta el café? ¿Qué importa después pedir el consentimiento o no? Porque no estás ofendiendo a nadie. Y hay investigaciones que son mucho más en profundidad. El focus group, que lo explicamos la vez pasada, significa entrevista de profundidad. O sea, significa ir a un lugar, sentarse y estar probablemente 1 hora hablando y profundizando sobre temas. Ahí sí estamos entrando en un terreno mucho más sensible y ahí probablemente sí haya que firmar algún tipo de acuerdo, donde la empresa investigadora se compromete por escrito a no utilizar los datos. Pero para estar haciendo encuestas en una cafetería, obviamente no le vamos a estar haciendo firmar consentimientos a las personas porque, o sea, ahí tenemos que balancear el grado de profundidad, de sensibilidad de los datos y de exposición en todo caso, para estar haciendo firmar consentimientos. Pero el concepto es ese, básicamente es, te estoy haciendo una pregunta para esta razón y no usar después la respuesta para otras razones. De eso se trata básicamente, ¿no? Transparencia de resultados, presentar hallazgos de forma objetiva, sin manipular los datos, evitar torturar los números para que digan lo que el cliente quiere escuchar. Si una encuesta muestra que el 60% no está satisfecho, reportarlo tal cual, no minimizarlo. ¿Y por qué razón no lo haríamos? ¿Por qué hablamos de transparencia en los resultados? ¿Qué razón encontraríamos para mostrar algo diferente a lo que realmente resultó? ¿Se les ocurre alguna situación donde querramos manipular los datos para no mostrar lo que es la realidad? Cuando no conviene. Cuando no conviene. Te interrumpen porque no te están escuchando que estás hablando, por eso. Pero bueno, vos estabas diciendo que cuando bueno, básicamente están diciendo los dos lo mismo. Cuando los datos no dan lo que yo quisiera que dé. Bueno, acá entran otra vez varios dependes. No es lo mismo si yo soy el mismo que usuario de la información. O sea, yo quiero saber cómo me está yendo a mí. Entonces no tiene sentido que yo me manipule los datos a mí mismo, sino que quiero saber. El tema es cuando es otro el usuario y otro el que contratan, que acá también entran como varias cosas en juego. Imagínense, nosotros somos una agencia de marketing que nos contrata una empresa para que hagamos una campaña de comunicación. Y hacemos la campaña de comunicación y después queremos ir con el resultado de la campaña. Y ahí hacemos encuesta para ver, por ejemplo, si es una campaña de posicionamiento de marca o de prestigio, por ejemplo, estas que son cualitativas, ¿no? Yo necesito demostrarle a la empresa que me contrató que mi campaña fue exitosa. Y como estamos hablando de datos cualitativos, porque si es una campaña para que se venda más, no hay mucho que yo pueda hacer. Los resultados son, aumentaron o no aumentaron las ventas. Yo no puedo hacer nada. Pero si yo quiero hacer una campaña donde se transmita correctamente un mensaje y después quiero corroborar que ese mensaje fue correctamente interpretado, por ejemplo, que mi marca es prestigiosa y valiosa, hago una encuesta para ver qué percepción tiene la gente sobre mi marca. Y yo esa encuesta después tengo que presentarla para decir, che, mira qué bien que nos fue con la campaña, que mira lo que opina la gente. Ahí sí hay una fuerte tentación a querer mostrar datos que me muestren como que mi gestión es
es buena. Bueno, ahí estaríamos violando uno de estos principios de la ética y la legalidad de la información. Pero si son datos de desempeño, de ventas, donde yo, encuestador, no estoy directamente involucrado en los resultados, simplemente tengo que investigar y mostrar los resultados, no hay razón por la cual yo quiera ponerme a manipular eso. Y después está análisis y uso de resultados, ¿no? Que acá lo importante es conseguir un montón de información, un montón de datos. ¿Qué hago con eso? Tengo que analizarlos, transformar dato en información, primero. O sea, lo que la encuesta o la investigación hizo me dio datos. Y acá viene el valor agregado mío como profesional de investigación de mercado, que es darle una interpretación a eso, ordenar, clasificar, resumir, para hacerla fácil. Hablábamos de que Google Form me lo hace más o menos automático, pero así todo lo que Google Form me dice, yo también tengo que darle una interpretación a eso. Ok, sí, la mayoría de la gente que consume café están entre los 25 y 30 años. ¿Y qué hago con eso? Presentación visual de los hallazgos. Si yo presento los resultados en tabla con números y números y números, termina siendo, ¿qué pasa eso? Muchas veces te presentan los datos de un formato completamente inentendible. Entonces, utilizar gráficos simples y claros, barras, tortas, líneas, resaltar los insights clave, las cosas que descubrimos que son clave, y usar colores para facilitar la interpretación. Acá estamos hablando de formato, de estética, pero de algo que facilita, hagámosla fácil. Es parte importante del proceso de investigación de mercado. Convertir el hallazgo en recomendación. Ahí también está el valor agregado nuestro. Tenemos un diagnóstico, ¿qué hacemos con eso? Priorizar acciones según impacto y factibilidad y presentar un resumen ejecutivo antes de la toma de decisiones. La persona que va a leer nuestro informe, que primero lea un resumen cortito para que ya sepa qué viene y después profundice. Eso es algo también para cualquier tipo de información de presentación que tenemos que hacer. Pero bueno, eso es básicamente entonces lo que teníamos que ver respecto de investigación de mercado. Hasta acá, ¿alguna duda? Mucha información en un solo día. ¿Les quedó claro? ¿Se acuerdan de algo de lo que vimos hoy? ¿Con qué empezamos? ¿Qué fue lo primero que hablamos? Repasamos la clase pasada, ¿no? El proceso de investigación de mercado. Exactamente, ahí ya nos metimos un poquito más en este concepto de muestra. Diferenciamos esas tres cosas, universo, población y muestra, que les quedó clarísimo, ¿no? Bien, y después nos metimos en qué características tiene que tener una muestra, hablamos de la representatividad, hablamos del tamaño, hablamos de cómo seleccionar a las unidades medibles que serían los componentes de la muestra, que básicamente hay dos maneras, probabilístico y no probabilístico. Y dentro de cada una vimos también diferentes tipos, eh, las ventajas y desventajas, alcances y limitaciones. Dijimos, ninguna es correcta o incorrecta, sino que depende de nuestras posibilidades, que elijamos una u otra. Simplemente tenemos que considerar el grado de error que nos puede dar una u otra, pero a veces no nos queda otra que hacerla no probabilística, aleatoria, simple cuando es probabilística, método de conveniencia cuando no es probabilística, bueno, todo lo que fuimos repasando, y cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Después hablamos, bueno, de los cuestionarios, hablamos de los tipos de preguntas, y finalmente tocamos este tema de la ética y la legalidad y la presentación de los resultados. ¿Están como para hacer investigaciones de mercado y romperlas? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les va a ir en el parcial? ¿Por qué hubo un silencio? ¿Hay algo de la unidad 1, 2 o 3 que les haya resultado complejo, que no hayan entendido, que les hayan quedado dudas, o simplemente tienen que repasar y está todo bien? Lamentablemente hay que estudiar, sí. Leonardo.
¿Levantaste la mano, Leonardo? Profe, una consulta. Sí, Bueno, esto no fue con el otro profe, ¿viste? Cuando da el ejemplo, ¿viste? Práctico, ¿viste? Para ir haciendo, ¿sí? sí. Por ejemplo, supongamos si en el parcial da un ejemplo práctico general, ¿no es cierto? ¿Sí? Y O sea, uno ¿cuál tiene que sería tu pregunta analizar. exactamente? No sé si te entiendo. Sería, en ese caso, si hay una pregunta general, por ejemplo, que no especifica, que había dado un ejemplo, era que no especificaba región geográfica, que podría uno decir una investigación del mercado que en forma general. En ese caso, si uno desarrolla, uno puede determinarse una determinada área, hermano, o tiene que hacerlo en forma general. Esa es mi duda, por O ejemplo. sea, vos estás preguntando si en el parcial vamos a pedirles que hagan ejemplos de investigación de mercado, por ejemplo, esas cosas. No O sé un si... ejemplo, creo que hicimos práctico, que así Mm, que por ejemplo hablábamos así de un práctico, que era, no me acuerdo bien ahora, que era un ejemplo generalizado, o sea, no decía ujú. específico, de ahí, ¿sí? Esa es mi duda. El parcial va a tener partes de multiple choice, parte de verdadero o falso. Multiple choice significa elegir una opción de las que se les da, no más de una. Verdadero o falso significa verdadero o falso. No significa las dos cosas o ninguna de las dos. Eh, Van a tener que unir conceptos, definiciones con conceptos, y probablemente alguna preguntita abierta le hagamos para ver si ustedes razonan, si entienden y si pueden expresarse. ¿Tá? Nada de lo que la inteligencia artificial les pueda ayudar, porque es razonamiento puro. Básicamente se va a tratar de eso. No nos vamos a poner a diseñar investigaciones de mercado y nada de eso, porque lógicamente va a ser imposible en cuanto a tiempo y en cuanto a posibilidades para corregir todo eso después. Así que va a ser básicamente sobre esto y sobre las 3 unidades que vimos, ¿no? La primera unidad, que se llamaba Introducción al Marketing y al Marketing Mix. La segunda unidad, que era sobre comportamiento del consumidor y del comprador. Y esta tercera unidad que acabamos de terminar hoy, que se llama Investigación de Mercado. Se va a tratar sobre esas 3 cosas. Todos los conceptos que fuimos viendo se van a cubrir ahí. Nada más que eso. ¿Ok? Así que si Profe, estudian y entendieron. lo que ¿Cómo? sería evolución la parte histórica de la evolución del marketing también. Eso es lo más importante de todo. Y espero datos con fechas exactas, si no, van a tener malas notas. Ok, No, gracias. no, mentira, Ivonne. No, o sea, piensen lo que sea relevante de eso. Que hubo una época donde lo más importante era producir para vender porque se vendía todo y después pasó a ser necesario salir a vender porque ya no se vendía todo lo que se producía y después fue necesario empezar a entender el comportamiento del consumidor, las necesidades para realmente satisfacer lo que el consumidor quería, tiene una razón de ser de por qué estudiamos. No es que lo rellenamos a la unidad porque no teníamos nada que poner. Entonces traten de identificar también qué cosas creen que son relevantes, que a nosotros nos interese que a ustedes les haya quedado el concepto. Creo que intuitivamente se van a poder dar cuenta de eso, ¿no? ¿Estamos? Bueno, nos vemos el martes acá mismo. Todos vamos a estar presenciales, acuérdense de eso, ¿eh? Así que nos vamos a conocer las caras los que no están acá. Gracias. Profe, Sí, mañana no tenemos clase entonces. sí. Ah, mañana, y mañana empieza la nueva unidad. No, sí. Vengan porque van a tener que practicar. Ah, ok. Bueno. Gracias.